Pues nada, aprovechando el último vídeo que hicimos sobre el Alfa 147, que al final tenía la junta de culata ida, vamos a hablar sobre ella, los síntomas que tiene y cómo saber si la tenemos en mal estado. Lo primero que debemos saber es que la junta de culata es una parte muy importante del motor. Esta se encarga de sellar el bloque de motor con la culata y que la compresión de los cilindros no pase al sistema de refrigeración y de lubricación, y de que el aceite ni el anticongelante pase a la cabeza de los cilindros. Ahora veremos qué síntomas tendría nuestro vehículo si la junta de culata estuviera rota. Uno de sus síntomas más comunes sería un sobrecalentamiento, digamos entre comillas, bastante fácil del motor, y el otro sería que tuviéramos humo blanco en el escape, aunque el humo blanco en el escape también podría deberse a gasoil, pero esto nos lo dirá el olor de ese humo, si huele a gas combustible o anticongelante. Lo que podemos tener también es una sobrepresión en el circuito de refrigeración aun con el motor en frío. Esto se debe a que la compresión de los cilindros pasa al circuito de refrigeración. También podemos encontrarnos anticongelantes en el cárter, en el aceite del motor. Esto se debe a que si está pasando refrigerante anticongelante a la cabeza de los pistones, pues cuando, digamos, de alguna manera drena entre los segmentos y llega al cárter de aceite, y podemos ver que no ha subido el nivel de aceite, como estamos viendo ahora, y el color del aceite no sería el normal, tira a ser un poco blanquecino o incluso grisáceo. Como podemos comprobar, el nivel del anticongelante en este vehículo nos lo encontramos bajo debido a eso, a que estaba pasando el anticongelante al cárter de aceite, y al mezclarlo pues se nos había puesto el nivel bastante alto y había cogido ya ese color. Otro síntoma claro que podríamos notar es una repentina falta de potencia en el motor y una inestabilidad en él, debido a que si pues nos está entrando anticongelante en los cilindros, no está haciendo una buena combustión. Y una de las pruebas que podríamos hacer es una comprobación de compresión de los cilindros. Ahí sabríamos si tendríamos una pérdida de compresión debido a una fuga por la junta de culata. Pero yo os voy a recomendar una manera más económica, vaya, y más fácil de poder comprobarla. Esta manera sería comprar un kit, por ejemplo en tiendas como Amazon. Os dejaré el enlace en la descripción de este vídeo. Y este kit consiste en que lo pondríamos en el bote de expansión y tiene un par de líquidos. Según los gases, si hay gases de escape porque están pasando por la junta de culata al sistema de refrigeración y llegan al bote de expansión, que sería lo normal, este líquido tiende a cambiar de color, y esto sería una prueba clara y segura de que nuestra junta de culata estaría rota. Si llegado a este punto ya tenemos claro que la junta de culata de nuestro vehículo está rota, lo mejor que podemos hacer es la reparación lo antes posible, porque podemos ocasionar daños irreparables en el motor. En resumen, podemos decir que la junta de culata es una parte muy importante de nuestro motor, y detectar problemas a tiempo pues puede evitar daños mayores. Tenemos que intentar vigilar la temperatura de nuestro coche de vez en cuando para intentar evitar este tipo de avería, que suele ser una reparación que lleva más mano de obra y es más compleja. Y bueno, pues llegado a este punto, y como siempre, espero que este vídeo os haya servido de algo, aunque sea de entretenimiento, y si ha sido así, suscribirse, darle un like y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.